Qué bien. Estaba yo y me había sacado largo. Hola, buenos días. Soy Eusebio Mejías, el director técnico del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Y, en primer lugar, quiero agradeceros el que hayáis querido acompañarnos esta mañana. Unas notas de carácter práctico. En primer lugar, después de cada intervención habrá, lógicamente, un espacio para que podáis intervenir, si así os apetece o lo queréis. Sí os rogamos que seáis absolutamente concisos y concisas en las formas de expresión. Habíamos intentado incluso utilizar un artificio como el de los 59 segundos, pero no acababa de funcionar y entonces lo que pedimos es que, por favor, os limitéis para que haya posibilidad de que cuantos más intervengan, mejor. En segundo lugar, al final de las jornadas, mañana os mandaremos por correo electrónico una parrilla de evaluación que es muy sencilla para que la contestéis, y en cuanto contestéis la parrilla podréis descargar una aplicación para bajar los certificados de asistencia y todo esto. Ninguna cosa más. El centro se planteó desde el principio, desde el momento de su creación, se planteó que quería funcionar con unos criterios, por una parte, de rigor, de rigor analítico, de rigor académico, con una curiosidad, con un intento de desvelar los elementos que estaban detrás de los fenómenos sociales. Fue uno de los planteamientos que se hizo el centro. En segundo lugar, el centro no quería de ninguna manera convertirse en un reducto académico, sino que tenía la voluntad de contribuir al debate democrático, de suscitar el debate social, de suscitar la crítica, de suscitar una reflexión social que ayudara a que la sociedad fuera construyendo sus propias maneras de ver las cosas, sus propios criterios. No queríamos ser, insisto, una torre de marfil académica, sino lo que queríamos era analizar con rigor, precisamente para provocar este debate, esta reflexión, este proceso de maduración colectiva. Y, en tercer lugar, el centro quiso desde el principio, y así lo planteamos, tener una incidencia política. Cuando decimos incidencia política, evidentemente no nos estamos refiriendo a que el centro entienda que tiene autoridad moral para determinar qué modelo social es el que tenemos que tener. No es eso, pero sí queremos participar en ese debate democrático, sí queremos poner una serie de elementos que ayuden a la reflexión colectiva y que ayuden a la construcción colectiva de ese modelo. Esos son los tres elementos fundamentales que determinaban la misión del Centro sobre Adolescencia y Juventud. Bueno, pues en el día de hoy, obviamente, cuando queríamos no solo incluir un acto más dentro de todas estas estrategias, sino ejemplificar a través del acto los que son nuestras misiones, nos planteamos que nadie mejor que Nuria Varela para presentar la conferencia inaugural. En primer lugar, es evidente y no se puede poner en duda la curiosidad, la analítica y el rigor de la mirada analítica. Ella es licenciada en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense, máster universitario en Estudios Interdisciplinarios de Género y máster en Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En segundo lugar, Nuria no es ciertamente, o no se limita a ser una académica, sino que claramente tiene no solo la vocación, sino que tiene una praxis y una experiencia en la participación en ese debate colectivo que es el que contribuye a que una sociedad, digamos, pueda enfrentarse con sus propios elementos, ir avanzando, ir poniendo en cuestión las certidumbres, ir cambiando estereotipos, ir cambiando tópicos, etc. En ese sentido, ella es directora de la editorial
Hotel Papel, una editorial que trabaja especialmente la edición de libros que tienen que ver con el crecimiento en igualdad. Ella es tertuliana en algunas emisoras, concretamente en la cadena SER, es columnista y sigue trabajando en su profesión inicial de periodista, donde estuvo muchos años en el Grupo Z y, como digo, participa activamente en ese debate colectivo y se ocupa muy fundamentalmente de la provocación de ese debate. Y en tercer lugar, es claro que también aspira como centro a tener una incidencia política en el sentido de participar en la acción política. Ella fue, en primer lugar, jefa de gabinete y después asesora de la ministra en el Ministerio de Igualdad, en legislaturas pasadas, y además de eso, coopera activamente con numerosos grupos, plataformas feministas, grupos contra la violencia de género, etc. Por tanto, si hay alguien que reúne las tres características que el centro define como su misión, es Nuria, y nadie mejor que ella para la conferencia inaugural, que contextualice todas las actividades de esta mañana, y por eso quiero darle las gracias, Nuria. Muchas gracias y todo tuyo. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a ti por esta preciosa y larga presentación. Deciros que es un placer y quiero agradecer al centro que me haya invitado esta mañana a hablar sobre un tema que yo creo que es determinante para nuestras sociedades, ¿no? Cómo llegan estas nuevas generaciones. Yo hace unos meses que empecé a trabajar un concepto que le llamo la nueva misoginia, que creo que tiene muchas formas de manifestarse, pero básicamente se asienta en un sexismo que llamamos sutil, ¿no? De ahí el título de la conferencia, y que se caracteriza básicamente por tres acciones. Una, la negación de la discriminación que padecemos las mujeres, el famoso velo de la igualdad que tantas veces hemos oído y analizado. Dos, el antagonismo a las demandas de las mujeres. Y tres, en la falta de apoyo a las políticas específicas diseñadas para modificar las relaciones de desigualdad. Bueno, ha contado mi experiencia en el Ministerio, nos voy a contar la guerra civil que sufrimos cuando se crea un organismo específico para acabar con la desigualdad. Y dentro de esta nueva misoginia hay un aspecto que a mí me parece muy importante, que es la falta de datos cada vez que hablamos de ámbitos que tienen que ver con las mujeres, incluso en violencia de género, que quizá es la manifestación de desigualdad más importante que estamos sufriendo. Fijaos que siempre que hablamos incluso de violencia, siempre hablamos de datos aproximados. Nunca tenemos el dato exacto. Incluso en el número de asesinatos, que es quizá la variable más fácil de cuantificar, tampoco, porque no sabemos las mujeres que fallecen a causa de las enfermedades que producen maltrato, ni las mujeres que se suicidan. Cuando hablamos de esto siempre hablamos ¿no? Aproximadamente. Por eso estoy aquí feliz esta mañana, porque me parece muy valioso que el centro haga esta investigación, que tengamos datos, que se cuantifique la realidad, que no quede todo en opiniones refutables con mucha alegría, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la igualdad, y sobre todo que lo vaya, porque seguro que habrá un tercer y un cuarto estudio, que lo vaya haciendo a lo largo del tiempo, que realmente tengamos magnitudes comparables, ¿no? El patriarcado, que es el tema de esta mañana, no ha sido siempre ni en todas partes sutil, ni siquiera ahora, ¿no? Es sutil. Podemos hablar que para reproducirse y perpetuarse como ese sistema de dominación en el que vivimos, el patriarcado cuenta con muchos mecanismos, como os decía, pero se puede hablar de dos grandes modelos: el patriarcado de coerción y el patriarcado de consentimiento. El primero se refiere a los sistemas que se decide esa desigualdad entre hombres y mujeres por leyes. Está tipificado en las leyes, ¿no? Está sancionado, incluso con violencia, lo que está o no permitido para las mujeres. Son los ejemplos de sobra conocidos de Arabia Saudita o de Afganistán, donde la desigualdad es legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el otro, el patriarcado de consentimiento, el segundo modelo, es el que está establecido en las democracias occidentales, es el que está establecido en nuestro país, por ejemplo, donde se mantienen, como bien sabemos, y se reproducen
que es lo que nos preocupa, las desigualdades de género fundamentalmente mediante mitos y estereotipos. Eso no quiere decir que ambos patriarcados no utilicen las dos fórmulas y, de hecho, acabo de hablar la incidencia que tiene todavía la violencia contra las mujeres en este país. Así, en los países donde existe la igualdad formal, como el nuestro, el patriarcado, sobre todo, se asienta en roles y en estereotipos que reproducen el sistema de género. Y a mí me gusta mucho para explicar esto la metáfora del teatro, ¿no? El rol alude a una función, a una tarea, a un papel. Así que hombres y mujeres, en cuanto nacemos, tenemos asignado un papel en el escenario del mundo en función del sexo con el que hayamos nacido. Y en él se nos dice cómo tenemos que vestirnos, comportarnos, cómo tenemos que hablar, incluso cómo tenemos que soñar, ¿no? Cuáles pueden ser nuestras expectativas de vida. Es más, yo creo que incluso antes de nacer, yo creo que con la primera ecografía ya se construye en la familia, ¿no?, todo ese imaginario para el bebé que nazca en función de que sea niño o niña. Así, como os decía, mujeres y hombres en cuanto nacemos nos convertimos en actrices y en actores del teatro del mundo. ¿Y qué ocurre? Que según cómo interpretemos ese papel, seremos aplaudidos o abucheados, ¿no? O sea, ese papel no es voluntario, está asignado y tenemos que representarlo, y en la crítica el público nos juzgará. Aún hoy, a las niñas reciben, nada más nacer, dos marcas que Ana de Miguel, por ejemplo, lo explica muy bien, dos marcas, una física y otra simbólica. La física todavía ya a la mayoría de las niñas se les siguen haciendo los agujeritos, ¿no?, para ponerle los pendientes, nada más nacer. Y la simbólica, todos los niños y todas las niñas reciben el apellido del padre, ¿no? Si existe la figura paterna. Entonces, eso nada más nacer. Bueno, en realidad estos roles y estos estereotipos nacidos de la construcción de los géneros, lo que nos hacen de hombres y mujeres son seres atrofiados, para unos y para otros, puesto que ni unos ni otras podemos desarrollar realmente todas nuestras capacidades. La palabra estereotipo etimológicamente viene del latín y significa estero, que es molde. En el vocabulario de imprenta, de donde se tomó, el estereotipo era la plancha con la que antes se imprimían los libros, ¿no?, todos iguales. En el contexto de las ciencias sociales, los estereotipos los podemos definir como esas ideas o imágenes simplificadas y deformadas de realidad que aceptamos comúnmente por un grupo o sociedad y que es de carácter inmutable. Pues ya sabéis, hoy que está de la noticia de actualidad, los catalanes son así, los gitanos son allá, los negros son no sé cómo, ¿no? Es esas características que atribuimos genéricamente a todo un colectivo. Los estereotipos se vuelven verdades y se hacen indiscutibles a fuerza de repetirlos. Van con nosotros. Y además en las comunicaciones es muy peligroso porque son elementos de comunicación muy rápidos. Os pongo un ejemplo. Si yo digo ahora la palabra suegra, todo el mundo que está aquí ya nos hemos colocado en una imagen concreta de mujer. Da igual cómo sean las suegras del mundo, ¿no? Pero esa palabra ya nos ha colocado en un imaginario colectivo que compartimos todo. Y esto que digo, que yo insisto mucho, porque cuando hablo en teoría parece que estoy hablando del siglo XIX. Pues no, porque me he acordado de la palabra suegra porque lo he oído esta mañana en la radio en un anuncio. Estaban anunciando, lo he apuntado y todo, estaban anunciando calderas, ¿no? En un anuncio de radio esta mañana, siglo XXI, estaban anunciando calderas, y para anunciar calderas la marca recurría a hacer como preguntas, ¿no? Y le preguntaba, ¿cómo se llama? ¿Qué decía? La pregunta era, ¿cómo es la habilidad para saltarse la comida de los domingos con tu suegra? Esta mañana, ¿no? O sea, no estoy hablando de cosas pasadas. Bueno, entonces yo creo que la pregunta que deberíamos entre todas y entre todos conseguir contestar y contestarla para evitarla, ¿no?, para modificar la realidad es ¿cómo es posible que la desigualdad pase de generación en generación en sociedades formalmente igualitarias como es la nuestra? Ahora vamos a verlo, pero la idea fundamental que yo tengo esta mañana, que bueno, le he pedido que me pare cuando falten 5 minutos, porque no os podemos pedir a vosotros que seáis breves y yo aquí me lance una hora, ¿no? Pero aparte del tiempo que me voy a enrollar, la idea fundamental, la única idea que me gustaría transmitir hoy y compartir con todo el mundo, es que el patriarcado lo que consigue realmente a través de todos estos mecanismos es atrofiarnos la mirada. El patriarcado ha conseguido
invisibilizar la desigualdad. Quiero decir, ha conseguido hacer normal, natural, lo que es la desigualdad, ¿no? Ese es su éxito, yo creo, y por eso es por lo que tiene tanta facilidad de estar sólidamente anclado en nuestras sociedades y, como os decía, lo que más nos preocupa, pasar de generación a generación. ¿Cómo es posible, ¿no? Yo creo que hay tres elementos que ayudan o que están a la vanguardia o que son cómplices, no sé en qué medida lo podemos decir. El primero, la violencia simbólica, ahora la veremos. El segundo, bueno, la violencia simbólica que sobre todo se transmite a través de los medios de comunicación, como soporte de información, de publicidad, de opinión, ¿no? De todas las posibilidades. El segundo, la educación o la falta de educación. Quienes hay aquí, que sé que hay expertos y expertas en violencia de género, todos sabemos que el capítulo menos desarrollado de la ley integral contra la violencia de género de este país de después de 10 años es el capítulo 1, que está dedicado íntegramente a la educación, ¿no? Ese yo creo que es el gran fallo como país, ¿no? Entonces, esa falta de educación, esa salida de la coeducación de las aulas, esa salida de los valores de las aulas, ¿no? Donde yo, que tengo un niño de 9 años, pues compartiré con todos los que tengáis niños en primaria en este momento, solo importa el inglés y las mates. Todo lo demás se ha quedado fuera, ¿no? Ese es otro elemento tremendo, ¿no? De reproducción de desigualdad por la falta de educación en igualdad, porque la igualdad se aprende, obviamente. Y el tercero, ya lo he mencionado, la violencia, ¿no? El patriarcado recurre a la violencia cuando lo necesita, individualmente o colectivamente. Así que en torno a las mujeres crece una gran selva de mitos, de la suegra era solo un ejemplo. La desigualdad es tan irracional y tan indefendible en las sociedades actuales, bueno, siempre lo ha sido, pero en las sociedades del siglo XXI, que es necesario apelar a eso, a lo irracional, y sobre todo es necesario naturalizarlo. Vamos a verlo ahora, pero claro, os preguntaréis por qué se titula esta conferencia Barcos y Corazones. Pues lo cuento. Se titula así porque es una anécdota que me pasó que la verdad es que me ha hecho pensar mucho. Porque recuerdo el día que fui a comprar un mueble blanco con cajones para mi hijo cuando tenía 1 año y medio, ¿no? Voy a la tienda y le pido a la dependienta eso, un mueble blanco con cajones para un bebito. Y me dice la muchacha, ¿es niño o niña? Y le digo, es un niño, pero no sé para lo que quiero comprar la importancia que tiene, ¿no? Me dice, sí, mujer, porque si es un niño, los tiradores le ponemos barcos y si es una niña, le pongo corazones. Entonces, claro, para alguien que lleva toda la vida estudiando estos temas, te das cuenta, lo que os decía antes, que la realidad va mucho más allá de la teoría, que cuando yo hablo, que digo, bueno, van a pensar que estoy hablando del siglo pasado, pues no. O sea, la realidad es mucho más dura de lo que nos planteamos. Esa forma de colocarnos en el papel que nos corresponde no está solo en lo que estudiamos habitualmente, en los cuentos infantiles, en la tele, hasta en los muebles. Por eso os digo lo de la mirada. Hemos naturalizado cosas que realmente son, bueno, en fin, que os voy a contar, ¿no? Cosas que son increíbles. La inglesa Natasha Walker acaba de publicar hace 1 año y medio un libro que se titula Muñecas vivientes, el regreso del sexismo. Y este libro os lo menciono porque es muy interesante, porque esta mujer es una feminista inglesa muy destacada y hace 10 años publicó un libro lleno de optimismo, ¿no? En el que decía que el patriarcado había muerto, que ya nos podíamos tranquilizar todo el mundo y dedicarnos a otros temas de investigación porque ya habíamos conseguido la igualdad. Entonces, en un alarde de valentía y de honestidad, 10 años después publica este libro para disculparse y rectificar, ¿no? Y claro, empieza, la primera frase es rotunda, empieza el libro diciendo, no me imaginaba que acabaríamos así. Y afirma, su principal tesis es afirmar que lo que vemos cuando miramos a nuestro alrededor no es la igualdad que buscábamos y por la que tanto tiempo llevamos trabajando, sino una revolución estancada. Yo, desde luego, comparto la tesis de este libro. Y efectivamente la revolución que significó la igualdad se estancó. Y se estancó básicamente, entre otros muchos aspectos, en la cultura. Se estancó cuando quienes defienden la igualdad
han utilizado, ¿no?, todos los recursos a su alrededor, basándose además en una retórica muy peligrosa, que es la de la libre elección, que es la segunda idea que quiero transmitiros hoy, cómo el patriarcado ha invisibilizado la desigualdad y además lo fundamenta o lo argumenta con algo tan endeble intelectualmente como la libre elección, ¿no? Como que nos sirve para todo la libre elección, si os fijáis, es como la palabra mágica, ¿no? Nos da igual para los debates de prostitución, que para los vientres de alquiler, que para por qué se visten las niñas y por qué están hipersexualizadas las niñas, da igual. O sea, es la palabra mágica para explicar que estamos en igualdad, el velo de la igualdad, y que estamos en una sociedad en la que cada uno y cada una toma sus propias decisiones, ¿no? Bueno, pues no. Lo que vamos a ver ahora es cómo desde todos los ámbitos, desde que nacemos o, como decía antes, desde antes, están trabajando en ese asentamiento del patriarcado. Vamos a ver un vídeo, una presentación. Espera, es que tengo tantas cosas aquí. Ahora, esto es lo que os decía, ¿no? Que no es una broma, que es verdad, lo podéis ver en cualquier tienda, incluso se va más allá, ¿no? No son solo los tiradores, es todo el escenario vital en el que viven algunos niños y algunas niñas. Y os decía antes, que me lo pasé un poco por encima, que todo esto se basa en la violencia simbólica. La violencia simbólica no es un tipo de violencia más, como la violencia física, psicológica, económica. Realmente es un continuo, es este continuo de actitudes, de gestos, de patrones de conducta que permite comprender la existencia de la opresión y la subordinación. Vale, está presente en todas nuestras relaciones. Y a mí me gusta mucho cómo lo explica hace rato, que ella alude a que es como la argamasa. Es la argamasa que une ese continuo de desigualdades entre hombres y mujeres. Como os decía antes, los conceptos, el estereotipo, que es generalizar las atribuciones sobre una persona por pertenecer a un grupo. Y aquí es la imagen más básica, ¿no? Hay cosas que no vemos de tanto verlas. O sea, esta imagen no nos pararíamos un segundo a mirarla, porque es una imagen habitual, normal, que es lo que os digo, ¿no? ¿Por qué es normal que las mujeres estén en los cuidados y los hombres en el trabajo retribuido? Ni lo pensamos, ¿no? Ya lo hemos asumido, ya lo hemos normalizado. Y hay cosas que pensamos que no existen porque nunca los vemos. Y si no, por favor, quien encuentre esta imagen de un grupo de mujeres de esa edad trabajando en una mesa como esa en cualquier periódico, que me la mande. Porque yo no la he visto, no es en absoluto habitual, con lo cual pensamos que no existe, no la tenemos en nuestro imaginario. Igual, seguro que buena parte de la gente que está aquí conoce este vídeo, pero a mí me gusta mucho, y ahora lo veremos, porque es un ejercicio de romper con esa mirada, ¿no? De qué ocurre cuando realmente hacemos como si acabásemos de nacer, ¿no? Y nos enfrentamos al mundo con una mirada nueva. Vamos a verlo, solo dura 4 minutos. Ahí le he dado. Esa no soy yo, lo prometo. ¿Vemos el vídeo, el anterior? ¿No se puede ver? ¿Por qué no lo habéis copiado? Pero si lo copias y lo pegas, ¿lo vemos? Pero me tengo que salir de la diapositiva. Vale. ¿Sí? ¿Lo conocéis? No. Bueno, entonces creo que merece la pena que esperemos un minuto para verlo. ¿Pero copia esa dirección? El enlace no puedo, es una imagen. ¿Pero copia esa dirección? Que no puedo, que es una imagen. ¿Pero cópiala? A mano. Son 4 letras.
Lo siento, este parón. Luego os pediremos que seáis ágiles, que no uséis mucho tiempo en las preguntas. Ahora, por fin, vamos a verlo. I always wanted to be a model. I was obsessed with it. I mean, I read every fashion magazine from the time I was 12, and then I started doing little local bridal fashion shows in my hometown for about $20 a show. But I never thought I would become this. I always wanted to be a model. I'm really happy it's gone really well, I think. I love handbags. I've got a huge collection. I bought, girls just like handbags, I think. I love the Ritz Club. It's like my old haunt. It's always been my favourite place to come, really. The whole world, I think. If I was to have a party anywhere, it would be here. I always wanted to be a model. You can't say what other people are going to think. I hope they like it. Well, I've been with Omega for I think 14 years now, which is longer than my marriage. So really, Stephen and I joke that I am married to Omega. It's been a long and successful marriage. I think that, I started out just doing an ad campaign for them, and it just evolved into, I think they actually kind of coined the phrase ambassadorship with my relationship with them, because it wasn't just being a spokesperson, it's really being a brand ambassador, and what does that mean? And I think that at the time, Omega was so I well always known. wanted to be a model. Moon Watch and all these other Seamaster or James Bond, but they didn't really have a face for the women's fashion watches, and I kind of helped bring that to light. And now I'm joined by Nicole Kidman and Zhang, so I mean it's great. I always wanted to be a model. I've been involved with the Constellation for years, and in this new incarnation of the classic Constellation, this is a more modern, contemporary look at that watch. So there's, of course, the traditional elements are there, the claws, but they're a little bit heavier, they're thicker. The bracelets are thicker, so it gives it a more contemporary look. There's a little more gold on the dial. So there's, again, you'll recognize it as a Constellation, but it's the new and improved. I always wanted to be a model. I always wanted to be a model. I've had so many incredible events with Omega over the years. I think the most exciting one was last year, was going to the Beijing Olympics, and I was able to take my family, and not only were we able to watch Michael Phelps win 2 gold medals, I was able to take him to the Great Wall. And because Omega is such a big part of the Olympics, the official timekeepers, we really had a lot of access, and were able to I always participate in so wanted many to be a model. events. But I've ridden elephants in India. I went to the premiere of Fantastic Mr. Fox, George Clooney's new movie last night here in London. So there's so many really memorable events, and because Omega is truly an international company, they have a great infrastructure everywhere we go. I always wanted to be a model. I always wanted
to be a model. Bueno, creo que es un trabajo hecho por Yolanda Domínguez, que yo os recomiendo que la sigáis porque es una mujer que está especializada en visibilizar lo invisible, ¿no? Es lo que decía, en apenas 4 minutos, en un vídeo que además es divertido, ¿no? Porque te sorprendes, yo creo, luego en el tiempo de compartir y de debate lo podemos compartir, a ver qué os ha parecido a vosotras. Pero a mí me parece que en 4 minutos nos da una mirada nueva, ¿no? Lo que vemos, lo que ella está cuestionando, es lo que hemos visto, lo que vemos todos los días en todas partes sin cuestionarlo, que es el empeño que yo os decía antes, de cómo hemos naturalizado una serie de cosas que cuando llegan a la vida real pues son como mínimo absurdas. Una de ellas estaban los chicos hasta preocupados, ¿no?, de que a la mujer le hubiese pasado algo. Bueno, Yolanda utiliza 4 minutos para desmontarnos esto, pero la publicidad, como sabéis, utiliza mucho menos. Vamos a ver 2 ejemplos de publicidad también muy reciente. Ding dang, diridang, yo le doy la mano a Pablo, a mí me da la mano Laura, Laura se la da mamá. Ding dang, diridang, a mamá te la da papá. Ding dang, diridang. ¿Y a ti? ¿Quién te da la mano? Ding dang, diridang, ¿y a ti quién te da la mano? Ding dang, diridang. Es importante saber que siempre habrá alguien para protegerte. Seguros Santa Lucía, un mundo de protección. 50 segundos para explicarnos que la familia es una estructura jerárquica que cuando son niños y niñas va en función de edad, pero luego va en función de sexo, ¿no? Y sobre todo la protección. Os lo digo porque yo cuando hablo con gente joven, con adolescentes sobre todo, les explico que el patriarcado a mí me parece que es algo así como un vampiro. Es algo o alguien que no muere ni envejece, incluso resulta atractivo, sí, ¿no? Porque este vídeo es tierno, tampoco nos tenemos por qué parar en un anuncio sexista, ¿no? Es una cosa bonita, brillante, alegre, da seguridad. Siempre, o sea, insisto, puede ser hasta atractivo siempre y cuando no le dé la luz del sol. En cuanto le da la luz del sol y ves realmente lo que cuesta y lo que significa, entonces ya se destruye el monstruo, ¿no? Pero mientras no le da la luz del sol, el patriarcado es así, se muta, se cambia, no envejece, no pasa nada, y estamos en el siglo XXI hablando de protección de las mujeres por los hombres y de estructuras jerárquicas, ¿no? En un momento que estamos hablando de las nuevas familias, de otra forma de educar, de relaciones horizontales, los anuncios nos recuerdan que no, que es una construcción jerárquica y marcada y que la jerarquía tiene sexo. Vamos a ver el segundo, en fin, todavía peor. Ahora que soy madre me acuerdo de todo lo que mi madre me enseñó a mí. Por ejemplo, a ser más piadosa. Ya puede rezar para que salga esto. Me enseñó gramática. Arreando, que es gerundio. Y literatura. Se ha metido el suelo, mamá. Que nos cuento que cayó. Me enseñó contorsionismo, música. Cariño, me estás poniendo la cabeza como un bombo. Me enseñó a ser más previsora. Lleva muda nueva por si tienes un accidente. Pero mamá. Me enseñó empatía. ¿Y si Marta se tira de un puente, tú también te tiras? Pues no. Hasta de botánica sabía. Acaba ya que el dinero no crece en los árboles. Por eso ahora me gusta ser yo quien le enseña a mi madre alguna cosa. Otra vez salchichas a la niña. Pues no. Otra vez proteínas y fósforo. Ha sacado el carácter de tu padre. Las salchichas Campofrío con proteínas y fósforo abren unas bocas y cierran otras. Tampoco dura un minuto. En 50 Ahora que soy segundos. madre me acuerdo de todo. Gracias. En 50 segundos, Campofrío nos recuerda todos los estereotipos, ¿no? Sobre la maternidad y sobre la desvalorización de las mujeres. Esto os lo traigo como ejemplo de cómo os decía que bueno, me imagino que ha sido muy conocido, no voy a entrar en ello, ¿no? Pero os lo traigo como ejemplo de lo que os digo de cómo el patriarcado rejuvenece, ¿no? Cuando vemos esto, no hace falta ser adolescente, cualquiera de las personas que estamos en la sala nos provoca un absoluto rechazo. Es viejo, es casposo, representa otra época, ¿no?, en nuestras vidas. Sin embargo, como sabéis esto, que la Guía de la Buena Esposa, que es una guía editada en el franquismo por la sección femenina, fue reeditada hace un año, año y medio, por El País, que publicó un artículo que se titulaba exactamente igual, La Guía de la Buena Esposa.
en el contenido porque ya me ha avisado que vamos mal de tiempo, pero sí en las imágenes. La guía de la buena esposa franquista tenía esta imagen que, como os digo, todo el mundo rechaza. La guía de la buena esposa del país tenía estas imágenes. Ay, perdón. Esta es una novia tradicional, velo, blanco y tal, solo que es sexy. Y esta. Que tampoco todo el mundo que hicimos crítica al asunto tampoco ni siquiera entramos en las imágenes, ¿no? Entonces es el mismo título, el mismo contenido y lo único que hace es eso, el barniz. Esto no lo rechaza casi nadie y mucho menos las adolescentes, ni esto. Sin embargo, esto sí. El contenido, los mitos, los estereotipos permanecen inmutables. Lo único que tiene es un maquillaje bonito. Y esta que se nos ha colado en medio, no sé por qué, es otro ejemplo de sexismo en una bolsa de patatas, ¿no? Lo de los barcos y corazones en los muebles infantiles. Es una campaña que ha sido denunciada hace poco porque la noticia, como veis, es del día 20, o sea, de hace 7 días, 8, y acaba de ser denunciada. Los mismos estereotipos. Los chicos son deportistas, las chicas son unas brujas y en los aseos el acoso es normal, ¿no? Es algo que va en una bolsa de patatas. Bueno, esto como recuerdo de que Marvel sigue al frente de la industria juguetera. Y esto es uno de los aspectos que yo creo que es el de los más importantes a los que nos enfrentamos ahora mismo, ¿no? Que ese aparente rejuvenecimiento del patriarcado, esa aparente modernización, esa defensa de la libertad de elección, una de las consecuencias de todos esos mensajes de modernidad que se está dando a la gente más joven, una de las consecuencias, luego si queréis profundizamos más, ha sido la sexualización de las niñas. No hace falta, bueno, ahora vamos a ver este vídeo, pero vamos, que yendo a cualquier tienda de ropa de niña, incluso a Zara mismo, se puede ver, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para las niñas? Vamos a ver este vídeo. Bienvenidos a este mundo de color rosa, un lugar para que las niñas cumplan su sueño de ser Princesa. Por un día se convierten en clientas de este salón de belleza infantil. Me están haciendo la manicura, me pintan y me hacen peinados. Aquí el maquillaje tiene forma de corazones y el esmalte mucha purpurina. Y como los adultos, las esperas se amenizan con revistas. A mí la pedicura y la manicura. Porque es de princesa y a mí me gusta la princesa y la manicura. Aseguran que es el primer spa infantil de Europa, una franquicia que ha recibido 90 solicitudes de apertura en España. Me encantan la princesa, la sirena, la hada y todo eso. También podría vivir en un castillo. Para terminar, qué mejor que una pasarela para que las vea su público. No se les va a olvidar de verdad en la vida, ni a mí tampoco, ¿eh? Una forma diferente de celebrar su cumpleaños o un regalo especial para estas fechas. Bienvenida. Bueno, es tan importante, ¿no?, que ya hay una tesis doctoral sobre el fenómeno de Princelandia y lo que supone para las niñas. Yo lo traigo como ejemplo de la exageración, ¿no?, de cómo estamos educando, sobre todo a las niñas, como ejemplo, porque lo que hemos visto es una noticia del telediario, es una noticia de Telecinco. Como ejemplo de cómo los medios de comunicación son aliados de toda esta socialización y de cómo hay una absoluta acrítica, ¿no? Escuchábamos a esa madre feliz de ver a su hija en ese escenario. Luego, y eso en el informe se recoge muy bien, luego veremos como cuando esa niña... Luego nos dirán que a las niñas les gusta el rosa y les gusta ser princesas. Pero además, también, luego cuando esa niña crezca, con 20 años, su madre seguro que le echará en cara el tiempo que pasa cuidándose, el tiempo que pasa arreglándose y lo poco que dedica a sus estudios, otras muchas cosas que también sabemos, ¿no? En fin. Vamos a ver esto porque es muy cortito también, pero es otra noticia, en este caso de Televisión Española, porque vemos la contradicción entre los mandatos de género para ellas y las órdenes que se les dan al mismo tiempo, ¿no? Vamos a ver este.
igual es otro que no podemos. ¿No? Bueno, deja que lo pasamos, que vamos mal tiempo. Seguimos. En este que no podemos ver, es una noticia del telediario que básicamente hablan del aspecto de las... Aquí ya no son niñas, aquí ya son adolescentes, y chicas y chicos. Y básicamente el mensaje, luego si lo podemos ver lo veremos, el mensaje que transmite es que ellas provocan. Pero es una noticia, ¿no? Es un informativo, supuestamente. Mucho más fácil, no hay que investigar mucho. Si tecleáis en Google niñas, sale esto. Si tecleamos niños, sale esto. No, sin hacer nada más, ¿eh? Simplemente entrar en Google, teclear niñas y teclear niños. Luego nos dirán que son cuestiones biológicas lo que nos hacen diferentes y lo que hacen a las niñas elegir unas carreras, a los niños otros. Bueno, esto ya no me voy a parar aquí, es un test de cómo podemos ver cómo eso se exagera, ¿no? Desde la sexualización de las niñas hasta la publicidad con las mujeres. Y me voy a parar solo en este, que creo que es también muy revelador, este test, no sé si lo conocéis. El otro son una serie de preguntas que le podemos hacer a la publicidad para detectar el sexismo. Este yo creo que es más revelador porque es un test que podemos pasar, y os invito a que lo hagáis, en las películas, ¿no? Fijaros lo poco exigente que es el test, porque solo pide que se le hagan a cualquier película 3 preguntas. 1, si en la película salen al menos 2 personajes femeninos. Si en esa película, esos personajes se hablan una a la otra en algún momento, ¿no? Y lo tercero, si esa conversación que tienen entre esas 2 mujeres hablan de algo que no tenga que ver con hombres. Fijaros lo poco exigente, si hay más de una protagonista, si hablan y si hablan de algo que no tenga que ver con hombres. Uy, perdón. Bueno, pues a pesar de lo poco exigente que es, fijaros qué películas no lo pasan. Toda la trilogía de Star Wars, la saga del Señor de los Anillos, Avatar, Ser, Los Cazafantasmas. Bueno, Pulp Fiction es de mi época, pero todas las demás son películas que están viendo ahora mismo, los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, ya para terminar, iba a hablar del amor romántico, pero no nos va a dar tiempo, lo dejamos para otro día, pero os dejo con esa idea que creo que es muy reveladora de las mentiras, del patriarcado y de cómo se reproduce, ¿no? Que a mí esta imagen me gusta mucho. Gente que quiere un romance como el de Romeo y Julieta sin saber que fue un romance de 3 días y 6 muertos. Así se reproduce el patriarcado de generación en generación. Muchas gracias. De hora para poder preguntar. Insisto en lo que decía al principio, intentad ser lo más breves posible. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto pueden llegar a ser beneficiosas para la sociedad de España las políticas de discriminación positiva por razón de género? Bueno, sin las políticas de discriminación positiva no tendríamos diputadas ni tendríamos ministras, por ejemplo. Quiero decir, todas las acciones positivas nacen en Estados Unidos para las minorías, y aunque las mujeres no seamos minoría, porque somos la mitad de la población, se utiliza como un instrumento, en teoría, o queremos pensar que pasajero, ¿no? Un instrumento que tendremos necesitar durante un tiempo, pero que dentro de años ya no será necesario, precisamente para romper con el monopolio de los hombres, sobre todo en las estructuras de poder, especialmente en la representación política, pero también en otros ámbitos de tomas de decisiones. Entonces, como os decía antes, hay
se mide muy poco. Tenemos pocas magnitudes de lo que afecta a las mujeres. Pero en este caso, lo de las cuotas y la discriminación positiva sí está muy medido. Y los resultados ahí son rotundos. Los países que han introducido acciones positivas, discriminación positiva y cuotas tienen una representación, especialmente, como os digo, en el ámbito público, ¿no? En el ámbito político, si no paritaria, cercana. Los países que no han introducido esta medida, no. Entonces, yo creo que es una medida fundamental. Habías comentado inicialmente que una de las cuestiones pendientes o peor tratadas era todo lo que tenía que ver con las estrategias educativas, con la educación. Claro, hablar de educación como solución de los problemas sociales muchas veces es el ungüento del tigre. Es decir, siempre para cualquier cosa decimos que se eduque. El problema es cómo, quién, dónde, de qué manera, cómo priorizamos, etcétera, para no convertirlo en un absoluto que sea un brindis al sol. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las estrategias más urgentes, más prioritarias desde el punto de vista de la educación para la igualdad? Bueno, hay al menos 3 o 4 cosas fundamentales. Una revisión absoluta de los libros de texto. Nuestros niños y nuestras niñas se están educando con un material que asienta la desigualdad, porque no hay mujeres, yo estoy convencida, y si no os invito a que hagáis la prueba, que tenemos licenciados, no niños ni niñas, licenciados y licenciadas en Ciencias Políticas en el 2015 que no saben quién fue Clara Campoamor. Incluso licenciados y licenciadas en Filosofía en 2015 que no saben quién es María Zambrano. Entonces, eso de entrada, hay que hacer una profunda revisión de los libros de texto, hay que incorporar la historia de las mujeres a esa supuesta historia neutra, hay que incorporar las grandes figuras y las no tan grandes. O sea, hay que abrir, ¿no? Hay que dejar de que la educación esté sesgada absolutamente. Hay que trabajar el lenguaje sexista, que también invisibiliza, y eso cualquiera que trabaje con niños lo sabe. Los niños y las niñas hablan en femenino y en masculino, y es el colegio, es la escuela los que los lleva a hablar en masculino. Llega un momento, como me decía mi hijo un día, dice: mamá, no te empeñes, si es que hasta la profe habla así. Ya se ha acabado, ¿no? Ya no hay más discusión. Eso como punto de partida. Y luego yo creo que tiene que haber una asignatura obligatoria desde las expertas, sobre todo la gente que ha trabajado mucho con educación, como Marina Subirás, que tiene los materiales de referencia. Hablan que tenemos que empezar, pero ya no a los 3 años, sino también en la franja de 0 a 3, porque la igualdad se aprende. Y lo que los niños y las niñas aprendan de valores es fundamental para eso, ¿no? Con lo cual, yo sí apostaría por una asignatura de igualdad de género y prevención de la violencia de género, o al menos una asignatura de igualdad y educación afectivo-sexual, ¿no? Que es un poco el gran déficit de la escuela. Y luego, en fin, ya. Si citas de los 0 a 3, estás citando el ámbito de la educación en la familia también, obviamente. Eso nos lleva a algo que en el estudio salía como una especie de justificación, de coartada justificativa, sobre todo de los hombres, de los chicos, en este caso de los adolescentes, para decir, bueno, al fin y al cabo yo hago sencillamente lo que me han enseñado. Y lo que me han enseñado me lo ha enseñado también muy fundamentalmente mi madre, por tanto que haya las reclamaciones a ella. Es decir, ¿cómo se rompe ese...? Bueno, yo digo que todo lo que tiene que ver con el machismo y la desigualdad utiliza una lógica absurda. Es el revés del mundo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, te voy a contestar, pero un ejemplo de esto de que digo de la lógica absurda. A las mujeres se nos dice que para protegernos de las agresiones sexuales, ¿no? que sabemos que, por desgracia, son muy habituales, lo que tenemos que hacer, pues lo sabemos todas. Incluso todavía hace un año lo puso el Ministerio de Interior en su página web. Pues tener cuidado dónde vamos, a qué horas, cómo nos vestimos, no estar solas, lo sabemos todas, ¿no? Es una enseñanza quizá desde casa. Vale, bueno, pues es exactamente lo contrario. Hacer eso para protegernos de una agresión sexual es echar gasolina al fuego. ¿Por qué? Porque precisamente restringiendo nuestra libertad es como menos nos vamos a proteger.
en los países, en los lugares donde tenemos más igualdad y mayor margen de libertad, es donde menos riesgo tenemos de ser agredidas. Y en los países, en las sociedades donde menos libertades tenemos y menos es el margen de derechos, es donde tenemos más posibilidades y, de hecho, más agresiones sufrimos. Pues los ejemplos extremos, Suecia y Afganistán, donde tenemos más posibilidades de sufrir violencia las mujeres, pues obviamente en los ámbitos donde no disfrutamos de esa libertad. Con lo cual, ¿cómo se nos puede pedir que para evitar eso lo que hagamos sea estrechar nuestros márgenes de libertad y asumir como una especie de toque de queda, ¿no? para todas las mujeres? Pues eso, si os paráis a pensar cada tema, es en todos los temas que nos afectan y que tienen que ver con la igualdad, es esa lógica absurda. Entonces, lo que decías, se nos pide en el tema de las agresiones sexuales, la víctima es la culpable, ¿no? Es algo recurrente y, de hecho, es uno de los delitos, es el delito que menos se denuncia en todo el mundo, precisamente por el estigma y la culpabilización que cae sobre una víctima de una agresión sexual, sobre la víctima y no sobre el victimario. Bueno, pues lo que planteas es lo mismo. Pedimos a las mujeres educadas bajo el patriarcado de la forma en la que hemos visto todavía hoy, ¿no? Pero si nos remontamos a generaciones anteriores, que sean ellas como heroínas las que en su casa rompan con el patriarcado. Pero a ellos no les pedimos nada, a esos padres. Y yo siempre digo que efectivamente el papel de la madre está ahí, que ha sido educada exactamente igual que el hombre y que esos hombres, esa transmisión de valores masculinos se hace por activa y por pasiva. Quiero decir, que ya te pueden hablar de igualdad en el cole, pero si nunca has visto a tu padre poner la lavadora, en fin, pues eres un chico, pues darás por hecho que eso no tiene nada que ver contigo. Entonces, tanto transmite ella como transmite en el caso de una familia tradicional, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Y además, ¿por qué le pedimos más a ella? Que es la que tiene toda la presión patriarcal, a esa madre, ¿no? Esa mujer ha sido educada exactamente igual que los hombres. Entonces, y la disculpa de los muchachos, es que a mí me han educado así, claro, y a mí. Pero hay una parte de la población que hace el esfuerzo de romper con eso y hay otra parte de la población que no lo hace. ¿Por qué? Hombre, pues es una obviedad, el machismo otorga beneficios a los varones. Entonces, hay que ser muy justo, estar muy educado en valores y muy consciente para renunciar a esos privilegios, ¿no? Es mucho más fácil defender los derechos del pueblo palestino que defender los derechos de las mujeres que te rodean, ¿no? Bastante más sencillo. Prometo que es la última que hago ya a partir de aquí. Otra cuestión que sale también en el informe es, en primer lugar, una especie de acuerdo formal universal, es decir, ya somos iguales, o se supone que somos iguales. Y a partir de ahí, una serie de observaciones. Lo que pasa es que somos diferentes. Somos iguales en cuanto a derechos, pero somos diferentes. Unos son de una manera y otros son de otra manera, y por tanto eso no supone una inequidad, sino que supone una legítima diferenciación. Claro, el problema está en que socapa de ese somos diferentes siguen vendiéndose todo tipo de estereotipos, de tópicos, etc. Pero que resultan a veces difíciles de desmontar, porque también hay un argumento que es una reducción al absurdo, que es, en el fondo, somos diferentes. Biológicamente, unos son de una clase, otros son de otra clase. ¿En qué medida se puede avanzar, hay que avanzar y cómo hacerlo en la discriminación de, efectivamente, hay algunas cosas que no se pueden negar, somos diferentes, unos tenemos un físico, otros tenemos otro físico, pero ¿en qué medida eso no significa que seamos distintos, sino que hay cosas que, aun siendo diferentes, tienen que ser iguales? Yo creo que ese, lo siento, es el argumento más tramposo de todos los que tenemos, ¿no? Porque lo contrario de la desigualdad, de la igualdad, es la desigualdad, no es la diferencia. Lo que se enfrenta a la igualdad es la desigualdad. ¿A qué nos referimos? La desigualdad en derechos, en oportunidades, en márgenes de libertad, en capacidad para soñar y realizar tu propia vida, para estudiar, para tantas cosas, ¿no? Entonces,
lo contrario de la igualdad no es la diferencia, pero es que la diferencia también está entre hombres y mujeres. Quiero decir, somos más de 3.000 millones de mujeres en el mundo, ¿vamos a ser todas iguales? Ese es otro mito del patriarcado que también le gusta mucho utilizar. Claro que no somos iguales, bien distintas, pero esa diferencia biológica, porque es la única que tenemos, esa diferencia biológica, ¿qué tiene que ver para que las niñas no estudien carreras técnicas, informática o ingenierías? ¿Qué tiene que ver esa diferencia biológica para que las mujeres en Arabia Saudita no puedan conducir? Entonces, es un argumento absurdo, es un argumento trampa. No es las diferencias biológicas las que provocan la desigualdad. Es una estructura de poder que el patriarcado es el sistema de dominación más universal y más antiguo. No hay otro como él. El racismo murió en su momento, bueno, el racismo. La esclavitud como sistema de dominación formal murió en su momento y otros sistemas de dominación han tenido sus épocas y han desaparecido. El patriarcado se mantiene, ¿no? Es universal, está en todas las culturas y aguanta a lo largo del tiempo. Frente a eso, lo que decíamos, hay que lanzar una serie de clichés para que siga vivo y además que se refuerce y se modernice y vaya pasando de generación en generación. Insisto, igualdad frente a desigualdad, no frente a diferencia. La diferencia no provoca la desigualdad si no se la ponemos nosotros. Porque indistintamente los niños pueden estudiar letras o ciencias, pues las niñas también podrían estudiar letras o ciencias. No hay ninguna tara, ¿no?, genética, que era la primera argumentación de siglos atrás. Las mujeres no teníamos, ¿os acordáis, no? Las mujeres no teníamos inteligencia, no teníamos capacidad para... No podíamos... acordaros, hasta el siglo XIX-XX, según los países, las mujeres no podíamos estudiar. Y las razones que se argumentaban era porque no teníamos capacidad intelectual para hacerlo. Y luego, a continuación, acordaros del debate de Clara Campoamor, se nos negaba el derecho al voto porque no estábamos formadas, cuando se nos había prohibido acceder a la educación. Entonces, es un argumento trampa, no tiene ninguna solidez ni ninguna consistencia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que efectivamente el objetivo inicial de hacer una reflexión que fuera provocadora se ha cumplido. Muchísimas gracias, Nuria. A vosotros. Vamos a que nos quite. ¿Perdona? No sé, espera que vamos a preguntar.